Si leemos el capítulo 1, nos vamos a encontrar con un rey muy ambicioso, un rey que lo primero que hace en cuanto es fijado como rey, lo primero que él hace es invadir Israel. Si no recordamos o si no estamos muy actualizados con esa historia, Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios, y este rey es el rey de la nación de Babilonia. Cada que escucho el nombre de este rey me da mucha risa, porque cuando estábamos con los adolescentes hicimos un día una actividad y cortamos el nombre de este rey en sílabas y les dijimos a los chavitos, los pusimos en equipos y tienen que formar el nombre de este rey, y ahí les dimos un paquete como a 3 equipos y ahí estaban, no, y venían corriendo, y el primero que lo arme va a ganarse un premio, y venían corriendo y Nabucodonosor, no, y se iban y se regresaban, Nasurubocosondorón, no tampoco. Y teníamos una risa, y cada que tenemos un video de ese día, fue lo mejor. Si algún día lo encuentro, se los damos ahí estaba Mario, mira, se está acordando. Y este rey se llama Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre muy ambicioso. Les digo, lo primero que él hace es sitiar el reino de Israel. Y esto probablemente nosotros lo hemos escuchado como la cautividad de Israel. ¿Alguna vez han escuchado este término? El cautiverio de Israel, la cautividad de Israel. Pues este fue el rey responsable de llevar a cabo esta cautividad. En este entonces el pueblo de Israel está dividido en 2 reinos: el reino del norte, el reino del sur. Después les hablaremos de eso. Creo que Stephanie les ha hablado de esta división que hay. Pero está dividido Israel. Ahora es reino del norte, el reino del sur. Y el reino del sur es donde se encontraba Daniel, en lo que también se le conocía como el reino de Judá. Y este reino había cometido tanto pecado en contra de Dios, había cometido idolatría, había desobedecido de gran manera a Dios, se habían hecho dioses, que Dios permite que este reino sea sitiado por Babilonia. Y en este lugar está Daniel. Pero aunque Daniel era un joven fiel a Dios, él tiene que pagar las consecuencias de la nación. Entonces llega el rey Nabucodonosor, agarra todo el reino del sur, se lleva a toda la gente en cautiverio a Babilonia. Y una vez que están en Babilonia, el rey le dice a uno de sus siervos: busca jóvenes, necesito jóvenes israelitas, por favor, que sean jóvenes intachables, que estén guapos, que sean inteligentes, llenos de conocimiento. Y ahorita van a empezar las muchachas: ay, yo quiero ser como el rey Nabucodonosor, también quiero jóvenes así. No, tranquilas. Y pide jóvenes así, dijo, y que tengan buena disposición. Estos jóvenes iban a ser entrenados en la cultura de Babilonia. Les decían los caldeos también a los babilonios. Y los iban a entrenar en toda la cultura, les iban a enseñar el idioma de ellos. Y todo esto lo iban a hacer en un periodo de 3 años. Una vez que encontraran a estos jóvenes, el rey dijo: y no solamente los vamos a entrenar, sino que les vamos a dar de mi comida, todo lo que yo como. Eso suena como algo muy privilegiado, ¿no? Sonaría como, o sea, no solamente me van a entrenar, pues ya estoy aquí, ¿no? Pues que me entrenen y luego todavía me va a tocar de la comida del rey. Eso suena muy oportuno, ¿no? Muy suave, para qué buena oportunidad. O sea, podría estar de esclavo, pero ahora voy a ser entrenado en esta cultura y voy a comer de la comida que se comía en la mesa real. Entre todos los jóvenes judíos sobresalían 4 de ellos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Una de las primeras cosas que el rey quiere hacer con ellos, de hecho no nada más quiere, sino que lo hace, es cambiarles su identidad.
Ellos tenían una identidad del pueblo de Dios, una identidad judía, y ahora este rey lo que quiere hacer es cambiarles, y lo hace, les cambia su identidad judía por una babilónica o Babilonia, como se llame. Y comenzaron haciendo esto, cambiándoles los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y aquí es donde quiero que recojamos esa historia aquí en la Biblia. Los introduje a todo esto porque quiero llevarlos a un versículo. Dice el versículo 8 del primer capítulo de Daniel. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Vamos a pararle ahí. Un segundito, perdón, tengo la boca muy seca. Se me hace bien raro que se me queden viendo mientras tomo agua. Me llama la atención porque si leemos versículos atrás o si leemos versículos adelante, que la protesta de Daniel, y digo protesta, aunque fue una protesta interna, no fue que se paró afuera del castillo del rey y empezó a decir voto por... No, él simplemente hizo una protesta interna. Pero él jamás protesta por los nombres que les ponen. Él no lo vemos reclamando que, hey, ¿por qué me quieres dar una nueva identidad? ¿Por qué quieres cambiarme el nombre? No, él jamás protesta por eso, sino que su protesta es otra. Y esto es admirable, porque él comprendía que lo que el hombre pudiera pensar o lo que la sociedad pudiera esperar acerca de él no movía su convicción interna de que su identidad estaba en Dios. El rey, fíjate, el rey le pone el nombre, un nombre que significa Baal protege al rey. Eso significaba Belsasar. Y él jamás discute esto. Él no dice, ¿por qué me pones ese nombre? No, yo no quiero ese nombre. Él sabía que aunque a él por fuera le cambiaran su identidad, él sabía que lo que el hombre, lo que el rey, lo que el servidor del rey pensara de él, eso no movía la convicción que él tenía por dentro, de que él decía, mi convicción está en Dios. Mi identidad está en Dios, no en lo que el rey Nabucodonosor pueda pensar de mí. Y esto nos da un mensaje a nosotros, porque mientras nosotros mantengamos una postura de que nuestra identidad se encuentra en Dios, en sus promesas y en lo que Él demanda de nosotros, y no en lo que el mundo dice o lo que esta sociedad espera de nosotros o lo que el diablo ha querido decir acerca de nosotros, nuestras convicciones jamás van a ser violentadas. Jamás. Mientras que nosotros entendamos que nuestra identidad está en Dios, nuestras convicciones jamás van a ser violentadas por lo que el mundo piense, por lo que el mundo diga, por lo que la gente espere de nosotros, por lo que la sociedad espere de nosotros, por lo que el diablo nos etiquete. Eso jamás va a cambiar, porque nuestra identidad está en Dios. Y es por eso que Daniel no protesta. Daniel no protestó nada de eso, sino que él hace evidente un descontento y dice que él propuso en su corazón, dice que no contaminarse con la comida del rey. Pueden sonar a palabras así como, bueno, pues tal vez no tenía hambre. No, pero estamos hablando de 3 años. Un entrenamiento de 3 años. Y por 3 años iba a estar comiendo de esa comida del rey. Y él dice, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Wow, o sea, esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre una convicción interna y una convicción externa es que cuando tú tienes una convicción interna, te propones en tu corazón a cumplir esa convicción. La convicción interna es una convicción que viene de tu corazón, pero cuando la convicción solamente es externa, es una convicción que está de aquí para afuera. Es decir,
Yo conozco que no debo de hacer estas cosas. Yo sé que Dios dice, la Biblia dice que esto es pecado, pero aún así lo hacemos. Una convicción externa es solamente de conocimiento y no de acciones. Te doy un ejemplo, una convicción interna. Sé que no debo de robar porque Dios me lo mandó. Esto es un mandamiento, ¿no? En los 10 mandamientos encontramos no robarás. Y una convicción interna es: yo he propuesto en mi corazón no robar. Yo he propuesto en mi corazón no hacerlo. Para robar es necesario que nadie te vea. Pero una convicción interna dice: yo sé que nadie me está viendo, yo sé que nadie se da cuenta, yo sé que no le hago daño a nadie, pero Dios me está viendo, pero Dios me lo ha mandado. Eso es una convicción interna. Una convicción externa, por lo contrario, sé que no debo robar, sé que es pecado, sé que Dios me ha mandado a no hacerlo, tengo todo ese conocimiento, pero nadie me va a ver, ando necesitado, nadie se va a dar cuenta. Y en veces hasta metemos a Dios: Señor, tú conoces que yo necesito. Y aunque tenemos todo ese conocimiento, terminamos haciéndolo, aunque teníamos todo el conocimiento de que no debíamos de hacerlo. Esa es una convicción externa, no interna. Pero no, mira la actitud de Daniel. Fíjate la actitud de Daniel. Ok, está bien, rey Nabucodonosor, si tú te sientes chido cambiarme el nombre, si a ti se te hace padre ponerme una identidad caldea, babilónica, y eso te hace sentir bien, está bien. Ponme el nombre que quieras. Nada más, sí te voy a dejar saber una cosa: no me voy a contaminar con tus cosas. Cámbiame el nombre que tú quieras, ponme la ropa que tú quieras. Nada más quiero que sepas que no me voy a contaminar con tu comida. ¿Qué actitud? Se requiere pantalones para tomar esta actitud. Mira nada más la firmeza y las convicciones de este hombre. Y aquí surge una pregunta: pero Daniel, ¿por qué no quieres comer de la comida del rey? O sea, si nos ponemos a pensar, esto es cuestionable. Daniel, ¿por qué no quieres comer de la comida del rey? O sea, en la mesa del rey se sirve la mejor carne asada, se sirven los mejores frijoles charros, se sirve lo mejor. Ya quisiera Nabucodonosor haber probado los frijoles charros. Se servía de lo mejor, de verdad. Las mejores carnes, los mejores vinos, se servía lo mejor. Y por eso es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no quiere comer de esta comida si es lo mejor? Hay una realidad aquí. No es que Daniel fuera un tonto, no es que Daniel no estuviera pensando las cosas. Al contrario. Por eso digo, me encanta la firmeza de sus convicciones, porque dice la Biblia que hubo otros jóvenes judíos que sí lo comieron. Había dos grupos de judíos. Había unos judíos que sí accedieron a eso, y Daniel y sus amigos dijeron: no lo vamos a hacer. Daniel tenía una super oportunidad delante de él. La cosa aquí es que el rey Nabucodonosor era un hombre idólatra, y todo lo que se servía en su mesa era carne de animales que habían sido sacrificados a algún dios, alguno de sus dioses, alguno de sus ídolos, o también era carne de animales inmundos que la ley prohibía que lo comieran. Y aquí una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? La mejor respuesta a una presión externa es una convicción interna. Él tenía la presión de: tienes que hacer esto, lo vas a hacer. Pero él tenía una convicción interna que no iba a ser cambiada por nada, ni por la mejor carne asada, ni por nada.
Por eso Daniel dice, yo no voy a consumir de esos alimentos. No los necesito, no los quiero, voy a pecar contra mi Dios si yo como de esos alimentos. Y me llama algo mucho la atención en este punto de la historia, porque Daniel es llevado cautivo a la tierra enemiga. Babilonia era una nación enemiga de Israel, y estando allá es forzado a muchas cosas. Aprender la cultura, aprender el idioma, a cambiarse el nombre y a ser partícipe de la contaminación del rey o de su idolatría. Y fíjate, aunque Daniel aprende la cultura, porque dice la Biblia que cuando terminan el entrenamiento, Daniel y sus 3 amigos salieron 10 veces mejor, 10 veces más inteligentes que los mismos jóvenes de Babilonia. Esto es algo admirable. Y aunque él aprende la cultura, él acepta el cambio de nombre, él no accede a ser contaminado. Dice, no, yo no voy a comer algo que tú le ofreces a tus ídolos. Yo no lo voy a hacer. Y todo esto en una tierra enemiga. ¿A qué voy con todo esto? Si le echamos un poquito de coco, Daniel estaba poniendo en riesgo su vida y la de sus 3 amigos. Y no solamente la de Daniel y sus 3 amigos, sino la de el hombre enviado por el rey. Porque este hombre le dice, si el rey se da cuenta, va a venir a verte y te ve más flaco que los otros que sí están comiendo de la comida de su mesa, me va a matar a mí. Daniel estaba poniendo en peligro la vida de muchas personas, pero hay una clave aquí. A Daniel no le importaba nada de esto, porque Daniel decía, yo prefiero obedecer a Dios, sin importar si tengo que perder la vida. Y yo decía, wow, ¿cuántos de nosotros de verdad estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios? ¿Cuántos de verdad estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios? Porque tristemente no estamos dispuestos a vivir por Él, mucho menos vamos a estar dispuestos a morir por Él. Y Daniel dijo no, y todo esto en tierra enemiga. O sea, en palabras prácticas, Daniel fue llevado a fuerzas. En palabras prácticas, fue llevado a fuerzas al mundo. Y fue forzado, en pocas palabras, a convertirse en uno más del mundo. Porque la cultura del mundo va completamente a la cultura de Dios. Así era, la cultura babilónica iba completamente a la cultura del pueblo judío. Por eso les digo, en palabras prácticas, Daniel está siendo forzado a ser uno del mundo. Y esto es lo que a mí me llama la atención, porque aunque está siendo forzado a esto, le ponen todo en charola de plata. Pero dice, no voy a participar del mundo. No voy a participar del mundo porque sus convicciones internas fueron más fuertes que el ceder ante la presión externa de este mundo. Y esto me puso a pensar, como no tienen una idea, porque aquí nadie en este cuarto es forzado a ir al mundo. Nadie. A nadie le ponen una pistola para decirle, te vas a echar una cerveza. A nadie le ponen una pistola para decir, vas a ver pornografía, perro. A nadie le dicen, vas a decir esas palabrotas. A nadie, ¿verdad que no? A nadie. Este hombre fue forzado, y aún así él dijo no. Y nosotros no somos forzados. Y saben que tristemente cedemos ante las presiones de este mundo. Tristemente. Y tristemente no solamente cedemos, sino que andamos correteando la cultura de este mundo. Su música, sus fiestas, sus placeres, todo ese tipo que lo único que hace es que con esos comportamientos hablemos mal de Dios.
Lo único que hacemos es que demos mal testimonio de quién es Dios en nuestra vida, porque nosotros como hijos de Dios, como apartados del mundo para Dios, estamos comportándonos como personas del mundo y todavía nos hacemos llamar cristianos. No, es que habemos dos tipos de cristianos: los santurrones y los alivianados. Bueno, pues enséñame en la Biblia donde estén esos dos grupos. La Biblia dice ser santos porque yo soy santo. La Biblia no dice, ay, inténtenle. No, 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 no. Ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Ya no hay diferencia entre Babilonia e Israel. Y por ende, pues ya no hay diferencia entre el pueblo enemigo y el pueblo escogido. Porque queremos abrazar al mundo. Queremos ir tras de la cultura de Babilonia. Y ahí es donde la convicción interna de Daniel dijo: Nel, puedo aprender todo lo que tú quieras, voy a aprender a hablar tu idioma, me voy a hacer más perro que todos los que tú tienes aquí, pero no me vas a hacer que yo forme parte de esta cultura. No, yo no voy a ceder a contaminarme de esta cultura. Si quieres la aprendo, pero no voy a ser parte de esta cultura. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay veces que queremos meter a Babilonia a Israel. ¿Qué es eso ahora? Aunque queremos meter al mundo a la iglesia. Estamos más influenciados de Babilonia que de Israel. Y como eso es lo que pasa, pues queremos influenciar la iglesia con el mundo, en vez de que la iglesia esté influenciando al mundo. Ándale, Abraham, es que ¿sabes qué estaría chido? Que antes de la reunión empecemos con canciones de DJs y luego que de repente entre una canción de aquel y luego otra de aquel y para atraer a la gente que no es cristiana. Entonces tu Dios no es suficiente para atraer a la gente que no es cristiana. Lo último que faltaba. O sea, mira, si Dios y solo Dios no atrae a la gente que no es cristiana, entonces nada más lo va a hacer. Nada más lo va a hacer. Y si los atrae, nos está trayendo un Dios que no es el tuyo ni el mío. Será el Dios de la música mundana. Mira, Dios no necesita ningún motivador externo. No necesitamos Dios más. No necesitamos Jesús más. Si Dios y lo que su Hijo hizo por nosotros en la cruz no es suficiente, nada más lo va a hacer. Que Dios necesite de algo más para atraer a gente, porque la verdad a su Hijo en sacrificio por una bola de malagradecidos que somos en veces no es suficiente. Entonces, ¿qué lo va a hacer? Qué triste es no ver la suficiencia de Dios y de Cristo. Qué triste es ser eso. Y Dios no necesita Babilonia para hacer lo que Él tiene que hacer. Dios no necesita el mundo para complementarlo. Dios no necesita la psicología para complementarlo. Dios no necesita la filosofía para complementarlo. O sea, Dios no es suficiente. Dios necesita estas otras cosas. Dios es suficiente. Es por eso que tengo la convicción de que necesitamos más Danieles con convicciones internas y no solo de conocimiento. Ahora tú me puedes decir, Abraham, sí, pero tú nos has dicho que las convicciones no son suficientes en esta vida. O sea, que las convicciones nos van a llegar hasta un punto. Gracias por llegar hasta este punto. Yo sé que probablemente muchos se lo están preguntando, pero gracias por llegar a esto, porque esto refuerza el ejemplo que tenemos de Daniel. Fíjate, hubo un momento en que Dios estuvo tanto de parte de Daniel y de sus amigos, que estas personas estaban experimentando gracia sobre gracia
sobre gracia por años. Por años, de verdad, te recomiendo que leas el libro de Daniel. Sí son bastantes capítulos, pero no, de verdad te lo recomiendo. Y fue tanta la gracia que Dios deposita en estos hombres que el rey Nabucodonosor llegó a declarar con sus propias palabras que el Dios de Daniel era el Dios sobre todos los dioses. Pero el corazón de este hombre era tan duro, tan necio, que un día se reunieron unas personas de su equipo a calentarle la cabeza. Y en el capítulo 6, de hecho, Daniel, en el versículo 6 en adelante, nos cuenta cómo es que estas personas le dicen al rey: hey, rey, sabemos que tú eres el rey sobre todos los reyes. No hay otro como tú. El rey Nabucodonosor es el mejor del mundo. Oh, no hay nadie como usted. Es más, ¿sabe qué, rey Nabucodonosor? ¿Qué le parece si usted firma un decreto, firma una orden en la que echemos a un foso lleno de leones a todos los que invoquen a otro Dios o invoquen a otro rey que no sea usted? ¿Qué le parece, rey? Pues este rey ya estaba tan alzado que, aunque ya había reconocido que el Dios de Daniel era el Dios sobre todos los dioses, va y firma este decreto, cuando ya Dios le había demostrado que él era más poderoso que todas sus estatuas, que un horno de fuego. Ya Dios le había demostrado esto. Y aún así, ¿cómo le puedo decir de una manera bonita? Este señor va y firma un decreto en el que dice que sí, que va a echar al foso lleno de leones a quien invoque a otro rey o a otro Dios. Y esto nos deja saber algo. Aunque el hombre, aunque nosotros tengamos todo el conocimiento de Dios, aunque hayamos experimentado su poder, pero si nuestro corazón no está rendido a Él, siempre vamos a terminar creyendo que no lo necesitamos. Vamos a terminar creyendo que no necesitamos a Dios. Pues adulan a estas personas, dice que eran unos gobernantes, adulan tanto al rey que lo llevan a firmar este decreto, que cualquier persona que invocare a otro Dios, a otro rey, lo iban a lanzar a un foso lleno de leones. Me encanta la actitud de Daniel, porque él sabía que si él seguía invocando a Jehová, a Dios, su vida está en peligro. Pero una vez más podemos ver que su convicción era interna. Una vez más podemos darnos cuenta de que su conocimiento de Dios no era ni de aquí ni de aquí para afuera, era de aquí. Fíjate, el versículo 10 del capítulo 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y Eric, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios dice, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto solamente refuerza lo que les he venido diciendo por meses. Convicciones sin vida de oración, convicciones sin vida de búsqueda, solamente son mero conocimiento. Convicciones sin vida de búsqueda, convicciones sin búsqueda de su presencia, es igual a convicciones violentadas de la noche a la mañana. Se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día, dice, lloraba
y daba gracias ante su Dios como lo solía hacer antes. Más claro ni el agua, ¿no? ¿Por qué no tenemos convicciones sólidas? ¿Por qué las rompemos cada que tenemos una oportunidad? ¿Por qué de buenas a primeras nuestras convicciones son violentadas a ceder a las presiones de este mundo? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué? Simple, porque no las fortalecemos con oración. Las convicciones de Daniel no eran nada más porque había leído la ley. Las convicciones de Daniel no eran nada más porque sus papás le habían dicho: no hagas esto porque es pecado. Las convicciones de Daniel no venían nada más porque había escuchado a un maestro de la ley a hablar acerca de la ley en una sinagoga. No. Las convicciones de Daniel habían sido reforzadas por su vida de oración. Y no es un cuento, una fábula de hadas que yo te esté contando. La Biblia dice que 3 veces al día doblaba sus rodillas, 3 veces al día oraba, 3 veces al día daba gracias a Dios. Nosotros no podemos hacerlo ni una vez si nos cuestionamos por qué nuestras convicciones no son sólidas. ¿Por qué no tenemos convicciones internas? Porque nuestra vida de búsqueda de Dios solamente es una convicción externa. Solo sabemos que lo tenemos que hacer, pero no terminamos haciéndolo. Solo sabemos que nos hace bien, pero no terminamos haciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué cedemos ante la presión de este mundo? Porque no hemos terminado de comprender que necesitamos una vida de oración. Porque no nos ha caído el 20 que necesitamos doblar nuestras rodillas y humillarnos ante Dios. 3 veces al día doblaba sus rodillas Daniel y daba gracias a Dios. Y hay algo que me llama la atención. Dice que él abría sus ventanas que apuntaban a Jerusalén. No puedo llegar a otra conclusión. No puedo llegar a otra conclusión más que esto fortalecía también sus convicciones.